sino también el equilibrio, ¿sale? Y ahorita vamos a explicar el por qué. Me gustaría que enfocáramos nuestra vista en esa hermosa imagen de ahí. ¿Creen que sea real o es una imagen nada más sacada de internet? Es una foto real, ¿sale? Esos ejemplares que ustedes están viendo son dos ejemplares que tiene en este caso el santuario del jaguar bajo su resguardo, ¿sale? Y ven, enfoquen su vista en las características físicas del ejemplar. ¿Qué podemos ver para empezar? Sí pueden ver todas esas manchas que tiene, ¿verdad? En este caso, esas manchas que ustedes logran ver se conocen como rosetas y dentro de cada roseta pueden llegar a tener entre 1 a 6 puntos y ahí les va el secreto. Esas manchas que ustedes pueden ver representan o funcionan como nuestra huella dactilar. Nunca van a existir dos ejemplares en el mundo con ese mismo patrón de manchas, ¿sale? Y ahí es donde entra la importancia al momento de hacer monitoreos biológicos. ¿Por qué digo esto? Porque gracias a esas manchas se puede llegar a identificar cuál jaguar es cuál, ¿sale? Por esa razón, estos animales se caracterizan demasiado o resaltan demasiado por esas características que llegan a tener. Cabe destacar que llegan a habitar más en selvas tropicales, en estados más que nada del sur de nuestro estado, de nuestro territorio nacional. ¿En qué tipo de estados creen que pueden llegar a poblar estos animales? ¿Alguien que me pueda decir? En Chiapas dijeron por aquí, ¿alguien más? Quintana Roo, muy bien. ¿Dónde más? ¿Creen que aquí en Oaxaca tenemos a estos ejemplares? Sí, los tenemos, ¿sale? Entonces, por esa razón, estos animales llegan a resaltar más todavía. En este caso, los machos como tal, en el caso de los jaguares, llegan a rondar en un peso no más de 100 kilos. Por lo general llegan a rondar de 50 a 80 kilos, lo cual les permite ser muy ágiles al momento de realizar diferentes actividades. Dentro de ellas es la cacería. Pero las hembras en este caso llegan a ser un poquito menos en cuanto al tamaño. ¿Y esto cómo lo conocemos? Como dimorfismo sexual, ¿sale? Esas diferencias que logramos resaltar tanto en las hembras como en los machos, en este caso, se conoce de esa manera. Los datos curiosos del ejemplar. ¿Creen que alguno de ustedes de pura casualidad me podría compartir algún dato curioso que tenga en mente? ¿Qué se hace? Quien guste participar puede levantar la manita, ¿eh? Bueno, si me podrían ayudar con un micrófono ahí. Pues, si llegara a desaparecer el jaguar, yo creo que sería un indicador de que ya avanza, o sea, que la huella humana, la mancha humana, ya avanzó mucho y pues destruimos por completo o casi su totalidad el hábitat del jaguar. Ok, en este caso se está provocando un desequilibrio en cuanto a los ecosistemas. ¿Por qué? Porque estos ejemplares se están desplazando o se están desapareciendo y justamente también de ese tema queremos hablar, ¿sale? Pero ahora enfocándonos otra vez al tema anterior sobre los datos curiosos de este ejemplar. ¿Sabían que tiene la mordida más poderosa de todos los felinos a nivel mundial? ¿Por qué digo esto? Porque estos ejemplares pueden llegar incluso a perforar el cráneo de un ser humano, ¿sale? Solo que ahorita no trajimos un jaguar para hacer la prueba, pero ven por el hecho que sí. Lo otro, en este caso son excelentes nadadores, no como los gatos que nosotros tenemos en nuestras casas. De hecho, esa es una oportunidad grande que llegan a ver ellos en la naturaleza, porque lo emplean más como una oportunidad para el momento de llegar a cazar. Ya comentamos justamente sobre el diseño de sus manchas, que en este caso les da su propia identidad, ¿sale? Y lo impresionante aquí de estos ejemplares es que pueden llegar a saltar muy alto, que puede incluso llegar a exceder más de los 5 metros. ¿Qué harían ustedes si llegaran a encontrarse a uno de estos ejemplares en la selva? ¿Qué harían? A ver. ¿Se refugiarían en el agua? ¿En los árboles? ¿Van a correr? ¿Se resignarían?
Ok, como habíamos dicho hace rato, estos ejemplares es más probable que lleguen a tenernos más miedo a nosotros que nosotros a ellos. Entonces, para evitar pelear o tener este conflicto, ellos se van a alejar. Entonces, aquí lo que comentaron hace rato, que en este caso, si llegara a desaparecer el jaguar, ¿qué va a pasar? Va a haber un desequilibrio en el funcionamiento de nuestros ecosistemas, ¿sale? ¿Por qué creen que se conocen como especie clave? Vamos a poner un ejemplo. Por lo visto aquí tenemos alumnos de preparatoria, entonces también la pregunta va a ser para ellos. ¿Creen que una escuela llegue a funcionar sin la presencia de un director o de algunos maestros? ¿Qué creen que pase? Habría un descontrol en este caso, ¿sale? Lo mismo si enfocamos esa parte, pero en este caso a la naturaleza, lo mismo pasa con los jaguares. Los jaguares son la autoridad máxima para el momento de mantener el equilibrio y el orden de los ecosistemas. Entonces, ellos como depredadores tope, ¿cómo van a trabajar? De hecho, se les conoce como los ingenieros de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque al ser depredadores topes, ellos van a regular ciertas poblaciones que pueden llegar a ser invasoras hasta cierto punto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría si llegaran a proliferar en un solo espacio diferentes especies de herbívoros? Van a arrasar con todo, van a erosionar los suelos, la calidad del agua en este caso va a ser pésima, incluso va a haber escasez de agua. Entonces, ellos funcionan como especie clave para que el ecosistema como tal llegue a equilibrarse, ¿sale? Entonces, también metafóricamente se les conoce como especie paraguas. ¿Por qué creen que se conocen de esa manera? Hagamos el siguiente ejemplo. Imagínense que esté lloviendo, ustedes lleguen a abrir su paraguas, se van a cubrir totalmente, van a cubrir también al que está del lado de ustedes, la mochila, los calzados incluso. Entonces, en este caso, lo mismo pasa con estos ejemplares. ¿Por qué? Porque nosotros, al mantener a estos animales con vida y siguiendo, en este caso, contribuyendo en su conservación, también estamos apoyando a la conservación de otras especies prioritarias o especies, en este caso, más como mamíferos. Y bueno, quiero que vean o observen más que nada las miradas que lleguen a tener estos ejemplares. ¿Verdad que a veces llegan a ser muy intimidantes? Todas esas imágenes que nosotros estamos observando justamente ahorita, todas fueron tomadas dentro del santuario del jaguar, ¿sale? 2 son machos y 2 son hembras. Las 2 fotografías que están del lado derecho son hembras y las que están del lado izquierdo son machos, ¿sale? Lo de la especie paraguas, entonces, es porque protege una gran cantidad de animales dentro de un ecosistema. Pero para que estos ejemplares puedan llegar a subsistir, necesitan de la naturaleza también, ¿sale? ¿Por qué? Porque a través de la naturaleza pueden llegar a obtener alimento, pero también por los colores que tienen, le brinda un camuflaje perfecto al momento de llegar a cazar. Igual, la disponibilidad y refugio para sus presas. Si un ecosistema está muy bien conservado, quiere decir que el jaguar va a tener todo lo necesario para poder subsistir también. Las fuentes de agua indispensables y el territorio de crianza y conectividad genética. En el caso de ciertos ecosistemas en donde hay mucha vegetación, mucha agua, mucha disponibilidad de presas, quiere decir que la preservación o la presencia de los jaguares en el lugar es muy notoria, ¿sale? Porque gracias a ellos es que nosotros incluso también podemos llegar a obtener ciertos beneficios ecosistémicos, aunque ustedes no lo crean. ¿De qué beneficios estoy hablando? Gracias a ellos nosotros podemos tener aire limpio, agua limpia,
y demás servicios que nosotros podemos llegar a obtener por parte de estos ejemplares. Entonces, basándonos en el territorio de estos ejemplares, como sabemos, son depredadores tope, entonces son de abarcar kilómetros cuadrados de territorio, que va desde los 80 hasta 100 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué está pasando actualmente? ¿Alguien me podría decir qué está pasando con los corredores biológicos? ¿O han escuchado ese término de corredor biológico? Ahorita, lo que ustedes logran ver de color verde es el corredor biológico del jaguar, quiere decir que es donde se distribuye actualmente. Y esos corredores biológicos funcionan como si fueran autopistas que conectan, vamos a poner este ejemplo, son como carreteras que llegan a conectar ciertos pueblos, por ejemplo, con otros pueblos. Lo mismo si lo basamos en la parte de los jaguares o de su corredor biológico, esos corredores que ustedes pueden ver ahí mantienen o conectan con el territorio de estos ejemplares. Son de abarcar mucho territorio para el momento de llegar a buscar a sus presas, para buscar hembras incluso, entonces necesitan de una amplia extensión. Pero ¿qué pasaría si ese corredor biológico se llega a fragmentar por la construcción de alguna infraestructura? ¿Alguien me podría decir qué se imaginan que puede llegar a pasar en esa parte? ¿Creen que les afecte gravemente a estos ejemplares? Sí les puede llegar a afectar, ¿sale? Porque en este caso estaría interrumpiendo la población de estos ejemplares y eso hace que ellos también se acerquen a zonas urbanas. ¿Por qué? Porque al fragmentar su hábitat, la disponibilidad de sus presas llega a bajar. Entonces, para conseguir alimento, en este caso, necesitan recurrir zonas urbanas. ¿Y qué hacen? Llegan a veces a enfrentar ciertos conflictos con nosotros que más adelante vamos a comentar. Lamentablemente, por esa razón, estos animales ya se encuentran en peligro de extinción de acuerdo a la norma 059 de la Semarnat. Entonces, queda mucho por hacer para conservar a estos ejemplares. El último censo que se hizo en el año 2025 arrojó que actualmente quedan aproximadamente 5.300 jaguares en todo el país, ¿sale? Entonces, lo que habíamos preguntado hace rato, ¿en qué estados podemos encontrar a estos ejemplares? Sabemos que nuestro territorio mexicano se caracteriza por tener una amplia diversidad de ecosistemas y en este caso los estados del sur son los que a veces llegan a tener esa diversidad, ¿sale? Por esa razón podemos llegar a encontrarlos en diferentes estados como los que habíamos mencionado hace rato, como Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, incluyendo también nuestro territorio oaxaqueño, ¿sale? ¿Cuáles son los problemas ambientales que llegan a enfrentarse estos ejemplares? Lamentablemente, casi todos los problemas ambientales derivan justamente de nuestras acciones, si nos ponemos a pensar un poquito. Empezando por ¿cuál? La deforestación y la pérdida de sus ecosistemas por las diferentes actividades que nosotros llegamos a realizar. La fragmentación de su hábitat por infraestructura, por la expansión también de la mancha urbana. Y aquí otra amenaza que siento que también es prioritaria para poder recalcar es la cacería furtiva del tráfico ilegal de partes. Algunos cazadores lo que llegan a hacer es capturar a estos ejemplares para obtener ciertas extremidades, lo cual los hace verse muy atractivos. Entonces, ¿qué hacen para obtener esos derivados? Los llegan a cazar directamente, ¿sale? Y eso hace que también la población de estos ejemplares vaya a disminuir. El punto que queremos tocar ahorita y que es también muy importante mencionar es el conflicto con los humanos. ¿Ustedes sí han escuchado el conflicto que existe entre la ganadería y el jaguar? ¿Qué han escuchado?
Para quien quiera participar puede alzar la manita. A ver. Algunas organizaciones, instituciones como tal, no se quedan con los brazos cruzados esperando a que estos ejemplares vayan a la deriva. Por esa razón, instituciones como el Santuario del Jaguar llegan a trabajar en la conservación de estos ejemplares. ¿Quieren escuchar una historia? De hecho, es algo real, ¿eh? Y justamente eso vamos a ver más adelante. En este caso, les voy a compartir el pequeño dato. Resulta que por el año 2016 llegaron 2 ejemplares bebés de jaguares, de aproximadamente 15 días de nacidas. Imagínense, 15 días de nacidas sin la madre. ¿Qué creen que pudo haber pasado con la madre? Tal vez la mataron, la cazaron para ya sea extraer algún derivado, no sabemos, pero cuando llegaron esos ejemplares al santuario, el santuario dijo: ¿por qué no trabajar en estas crías, asilvestrarlas, ayudarles a desarrollar ciertas habilidades? ¿Para qué? No para tenerlos en exhibiciones, sino para regresarlos a la naturaleza, que es donde corresponden. Entonces, es algo difícil. ¿Por qué? Porque en este caso, en esos tiempos, aquí en México no se contaba con un precedente de trabajo con jaguares. No había un protocolo que dijera: este es el primer paso que debes de seguir para trabajar con un jaguar. Este es el segundo paso, este es el tercer paso para llegar a liberarlo. Sabemos que son depredadores, entonces en cualquier momento pueden llegar a liberar su instinto. Entonces, el santuario se propuso esa meta de asilvestrar y regresar a estos ejemplares. Pero para ello, estos ejemplares tenían que, o en este caso el santuario, mejor dicho, tenía que evitar ese contacto con los seres humanos. ¿Para qué? Para que no desarrollara un comportamiento que se conoce como impronta, ¿sale? ¿Alguien me podría decir si han escuchado ese término de impronta? Muevan la cabecita si no. Nadie. Bueno, en este caso eso se desarrolla cuando estos ejemplares llegan a ver a los seres humanos como principales